Ay, qué bonito. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí por el privilegio que Dios nos da en base a su amor y a su gracia y a su poder, rogándoles pues que me perdonen por el retraso. Pero bueno, este, vamos a continuar con el tema del amor de Dios. Vamos a saltarnos hoy la reflexión, ¿verdad? Y vamos a seguir con la meditación de este precioso tema inagotable, el amor. Eh, bueno, entonces quiero presentarles yo a Marla. Marla va a estar coordinando el día de hoy con nosotros y ella nos va a hacer la lectura. Así es que nos va a dar esta guianza y vamos a hacer comentarios acerca de los versículos que quedan de 1 Corintios 13. Me dice que nos quedamos a la mitad del versículo 8 de 1 Corintios, así es que vamos a darle continuidad a esto. De nuevo, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y pues Marla, es tuyo el tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor, y buenas tardes, compañeritos. Y miren, les voy a leer el versículo primeramente. El versículo 8 dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, la semana pasada el compañero Víctor nos habló sobre el amor nunca falla, los dones de las lenguas, y ahorita es los dones de conocimiento, que dice así. Aquí se refiere a un conocimiento especial que recibieron algunos de los primeros cristianos mediante el Espíritu Santo. No se sabe de qué tipo de conocimiento se está hablando exactamente. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces no era tan fácil como hoy conseguir copias de la palabra de Dios. Así que puede que este don sirviera para que alguien recordara un texto bíblico que había leído anteriormente y supiera cómo aplicarlo, aunque la congregación no tuviera el rollo donde aparecía. Al igual que los demás dones del Espíritu, este don milagroso sería temporal y serviría para edificar a la joven congregación cristiana. Y luego sigue otro encabezado que dice, serán eliminados. Dice, serán hechos ineficaces, serán inutilizados. Mediante su Espíritu Santo, Dios les concedió capacidades milagrosas a los apóstoles y ellos, por su parte, podían pasárselas a otros cristianos. Entre ellas estaban el don de la profecía, el don de hablar milagrosamente en otros idiomas y el de tener un conocimiento especial. Sin embargo, estos dones milagrosos desaparecerían cuando la congregación cristiana dejara atrás la niñez y alcanzara la madurez. Para ese entonces, los dones ya habrían cumplido su propósito, demostrar que la congregación cristiana tenía el apoyo y la bendición de Dios. Y ahí termina el versículo 8. Bien, recordemos que los comentarios que se hacen aquí, ¿verdad? Son comentarios desde un punto de vista de la persona que está escribiendo. Y aquí vamos a comentar acerca del don del conocimiento o don de sabiduría. Este don, sin duda, es parte de nuestra realidad el día de hoy. Veamos por qué. Porque es un don que no puede desaparecer, que no puede quitarse.
no puede eliminarse. Mm, Dice la Santa Escritura, tú no te preocupes por lo que has de hablar, yo hablaré por ti, dice el Santo Espíritu. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, porque hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, después de arrepentirnos y que se nos ha perdonado los pecados y hemos recibido el don del Espíritu de Dios, entonces esto significa naturalmente que conforme vamos ensayando en la vida, vamos aprendiendo a hablar por el Espíritu de Dios y no por nuestro espíritu humano. Por eso hablamos de la perfección. El amor es perfecto, el amor de Dios es perfecto y nosotros hablamos de la perfección de Dios. No hablamos de nuestra perfección, sino de nuestro perfeccionamiento, porque no somos perfectos. Solamente Él, el amor de Dios, es perfecto. Veamos esto porque es importante hacer notar ello. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Sí, dice así, Primera de Corintios 1:24. Aquí está. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien. Para la congregación cristiana, donde hay judíos y gentiles, estos son llamados para ellos, para los cristianos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si estamos hablando el don de la sabiduría o el don del conocimiento, porque es un don de conocimiento acerca de Dios. Por lo tanto, es un regalo que es parte del Espíritu y esa sabiduría que proviene de lo alto es para sus hijos. Por lo tanto, este don no puede perderse de ninguna manera. Siempre está presente en la vida del cristiano. Y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, no andamos según el instinto o conforme al instinto natural, sino que andamos según el Espíritu de Dios. Y si andamos conforme al Espíritu de Dios, nuestras facultades mentales son poderosas para derribar fortalezas. Cuando decimos, ¿por qué decimos facultades mentales? ¿Por qué parafraseamos aquí facultades mentales? ¿Por qué? Bueno, porque nos dice ahí mismo en 2 Corintios, en el siguiente versículo, nos dice que vamos a derrumbar ¿qué? Argumentos. Sí, veamos, sigan Sí, a dice, ese versículo. derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está. ¿Derribando qué argumentos? Para derribar argumentos necesitamos aprender a razonar con la escritura. El razonamiento bíblico, el razonamiento con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios,
es lo que nos hace a nosotros combatientes de la mentira, combatientes de la falsedad, combatientes del error, combatientes de la soberbia, de toda altivez que se levante en contra de la verdad de Cristo. Por lo tanto, para esto necesitamos que nuestras facultades mentales no sean carnales. Es decir, que no andemos tras de la carnalidad y que nuestras mentes no estén concentradas en las acciones o actos carnales, sino que estemos concentrados en lo que el Espíritu de Dios inspira y nos dota de la fortaleza y del amor a través de la palabra. Por eso es que nosotros hablamos de la importancia y el poder de la palabra, estamos hablando del don de la sabiduría o el conocimiento. Vayamos pues a Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy bien, dice así el 16, aquí está, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice, grande es el misterio de la piedad. Misterio de la piedad, el misterio de la misericordia, el misterio del amor de Dios. Grande es este misterio. ¿Y qué es lo que nos dice en este versículo 14? ¿Lo quieres repetir, por favor, Marla? 14. El 14 dice así. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Perdón, me leí hasta el 15. Está muy bien. Columna y baluarte de la verdad. Qué interesantes palabras nos aporta el apóstol Pablo en su sabiduría divina, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos columnas y somos el baluarte de la verdad, o sea, quienes defendemos la palabra de la verdad, lo que Dios revela a sus hijos y podemos nosotros compartirlos al mundo. Y para que el mundo conozca la revelación del amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Decimos que Jesucristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Por eso es importante comprender este versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Adelante. Sí, dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el 16. Ok. Dios fue manifestado en carne. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? El Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí el apóstol Pablo afirma que el Verbo mismo era Dios. Y eso es importante comprenderlo. Dios se manifestó en carne. ¿Por qué? Porque el Verbo, que es Jesucristo mismo, Él nos dice que a través de Él el Padre se ha manifestado en todos los tiempos. En el versículo 2 y 3
nos dice claramente en San Juan capítulo 1, versículo 2 y 3, nos dice claramente, a través de Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y en Él estaba la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La verdad de frente a la ignorancia prevalece y la ignorancia no puede estar contra la verdad. La verdad no puede ser derrumbada, no puede ser quitada porque es la base. La verdad alumbra, brilla en medio de la oscuridad, en medio de la ignorancia, porque somos luz para el mundo, porque el mundo es ignorante acerca de Dios. Por eso somos antorchas que brillan en la oscuridad. Somos el faro que anuncia, aquí está el puerto seguro para tu vida. La sabiduría de Dios se manifiesta a través de nuestra palabra porque poseemos el Espíritu de Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Muy bien, Romanos 8:9 dice así. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es, Pablo afirma y confirma, ustedes no viven según sus deseos carnales, sino según el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Cristo está en ustedes. Dijo Jesucristo, mi palabra es espíritu y es vida. Si nosotros andamos conforme a la palabra de Cristo y no a los milagros de Cristo que son señales, sino conforme a la palabra de Cristo Jesús, entonces nosotros somos de Cristo. Si es que el Espíritu de Cristo, la palabra de Dios, mora en nuestros corazones. Entonces tenemos el Espíritu de Cristo, somos de Cristo. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, si no tenemos su palabra en acción en nosotros, entonces significa que estamos fuera del Señor Jesús. Explica el apóstol Pablo aquí en esta parte a los romanos. El don de la sabiduría nos habla y nos dice lo siguiente. En este aspecto, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así, el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿qué comprendemos aquí? Comprendemos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para preparar a toda persona, ¿verdad? Para que sea un obrero apto en la palabra del Señor. Por eso el don de la sabiduría o el don del conocimiento no puede establecerse simple y sencillamente como un don de aprendizaje, no más, así, no. El don de la sabiduría y el conocimiento es porque analizamos, estudiamos eh, y comprendemos su palabra
la desmenuzamos para que otros puedan comprenderla y por eso ahí está ese regalo precioso del Espíritu de Dios, que es el don de la palabra, el don de la sabiduría. Cuando escuchamos el mensaje del Señor Jesucristo que hace en San Juan capítulo 6, nosotros nos damos cuenta de la forma de responder de Jesús. Habla con verdad frente a sus enemigos y no da reversa atrás, sino que firmemente se para delante de ellos para decirles claramente: ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Sabía que en ese momento aquellos hombres podrían tomar la decisión de aprenderlo inmediatamente o matarlo. Y de hecho, un poco más adelante lo intentaron porque tomaron piedras para arrojarle. ¿Y por qué obra buena me vas a apedrear? Dice el Señor Jesús. Y ellos dicen: por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios. ¿O acaso ustedes no han leído la escritura? Explica Jesús. Ustedes no han leído las escrituras, que la escritura dice: ustedes dioses son. Y si lo dice la escritura, es algo que no puede ser quitado, sino lo que se dice es verdad. Cuando planteamos esta acción de la escritura, esta acción de la palabra y la forma de defensa del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que sus palabras son sabiduría del Padre y poder del Padre a través del Verbo encarnado. Este hombre que en Filipenses capítulo 2 versículo 5 se nos dice que es igual a Dios. A ver, veamos pues Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice así el 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Versículo 3. El, Versículo 6, perdón, 6. ok. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Aquí está hablando acerca de que Él, siendo en forma igual a Dios, en esencia, en ser, en forma, en sabiduría, en gloria, en poder, no se aferró a esto, sino siendo humilde, se despojó de su propio poder y eternidad y deidad para hacerse un simple humano. Nosotros nos necesitamos despojar de nuestro entendimiento personal y dejar de estar envanecidos por el conocimiento que tengamos. No podemos envanecernos por el conocimiento, porque el conocimiento no es nuestro, sino es sabiduría de lo alto. No es mi conocimiento, no es mi entendimiento, no. Es el entendimiento de Dios, el valor de Dios, la palabra de Dios, fluyendo a través de un hombre imperfecto, impuro de labios, como dijo Jeremías. Soy un hombre impuro de labios. Y un ángel tomó un carbón y lo puso sobre la boca de él y purificó su boca. Un carbón.
La palabra del Señor es dulce cuando se come, pero amarga nuestro vientre. ¿Por qué amarga nuestro vientre? Porque tenemos que decir las cosas que Dios dice. Y Dios no siempre habla con dulzura, sino que habla las cosas de futuro, las cosas de la profecía. Y las cosas de las profecías es difícil para muchas personas escucharlas, porque solamente quieren ver la parte bonita y arrulladora del Evangelio. Pero esta parte que no les gusta, esta parte profética que no les gusta escuchar, es importante entenderla, porque es una advertencia a la congregación y es una advertencia al mundo, para que nosotros podamos escapar de ese colapso mundial que quiéralo o no lo quiera, llegará. Cuando nosotros tenemos la plenitud de la confianza en Dios, en su deidad, en su poder, en su gloria, no andamos por carne, no andamos por amor a nuestro cuerpo, sino andamos por amor al Espíritu que mora en nosotros y el amor al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que comprendiendo estas acciones que estamos hablando, de que el don de la sabiduría no puede desaparecer, el don del conocimiento acerca de Dios, eso no puede desaparecer. Los dones del Espíritu, los dones, porque hay dones ministeriales del Espíritu, dones del servicio, dones ministeriales. Hay dones que aparecen y desaparecen en nosotros porque es de acuerdo a las circunstancias, a la necesidad que se tiene. Vayamos pues a, vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 10, al versículo 1 al 3. Perdón, Hechos 10 del 1 al 3 dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y ahí termina el 3. Sígale. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Continúe. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Muy bien. Brínquese al versículo donde llega Pedro y sus amigos. Bueno, aquí está la visión de Pedro, donde le Hay que vino saltarse eso, hay que saltarse eso. de Enseguida, acuerdo. Y cuando llega, sí, mientras Pedro estaba perplejo, también me lo salto. sí, Y mientras Pedro pensaba en la visión, después, dígale, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscas.
¿cuál es la causa por la que has venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de su santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Síganme. Cuando Pedro entró, por fin, cuando Ahí Pedro está. entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Continúe. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, junto al mar. Y cuando llegué, él te llevará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Síganle. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibieran perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Muy bien. Aquí podemos entender esto. Ellos dijeron, asombrados, les ha acontecido como a nosotros al principio.
les ha acontecido como a nosotros al principio. Se ha derramado el Espíritu de Dios como a nosotros. A ver, ellos habían recibido el Espíritu de Dios en el Pentecostés y se había derramado el Espíritu de Dios sobre 120 personas. Y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas para transmitir el mensaje que Pedro iba a comunicar. En este caso, el derramamiento del Espíritu Santo en esta congregación era para darle testimonio a los judíos la decisión de Dios. ¿Cuáles judíos? Al propio Pedro y a los que venían con él. Pedro empieza su discurso diciendo, ustedes saben cuán abominable es que un judío entre en la casa de un gentil. O sea, es aborrecible. Pero Dios me ha dicho que yo no llame inmundo lo que Él ha bendecido. En la visión de Pedro, cuando le decía mata y come, no hacía referencia a la comida propiamente, sino que hablaba acerca de que ellos veían a los gentiles como perros, como animales, pero que ahora esa versión cambiaría. Dios había puesto la gracia, la puerta, había abierto la puerta de la gracia para que también los gentiles recibieran el Espíritu de Dios y Dios mismo estaba dando testimonio que esa era su voluntad. Por eso Pedro se queda asombrado y también sus compañeros se quedan asombrados. ¿Por qué? Porque también los gentiles están recibiendo el Espíritu de Dios. De esta manera, Dios le estaba diciendo que Pedro no tenía por qué hacer diferencia de persona. Y también explicó Pedro que en un principio el Espíritu fue derramado por aquellos que fueron elegidos, por los que iban a testificar acerca de Jesucristo. Ellos y 118 personas más para lograr el número de 120 personas. Pero ahí estaban miles de gentes. No eran 120, pero los que estaban en el aposento eran 120, por los que se derramó el Espíritu de Dios. Posteriormente, a través del bautismo, recibieron más de 3,000 y 5,000 personas, recibieron al Espíritu de Dios. Aquí en esta, inmediatamente Pedro reacciona y dice, bueno, pues, ¿qué impide que esta congregación sea bautizada? No, no hay ningún impedimento porque Dios está sellando a estas personas. Así que todos ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Otra acción que habla aquí Pedro es acerca de cómo Jesucristo a través del bautismo fue ungido. Fíjese bien, fue ungido por el Espíritu de Dios, el Padre. Y a través de ese espíritu fue impelido al desierto, como dice la Escritura, porque empezó su ministerio en su bautismo. Y ahí es donde Dios lo selló y dijo, este es mi Hijo amado. Antes Jesucristo no se le llamaba el Hijo de Dios, era el hijo del carpintero, el hijo de María. Pero aquí en su bautismo, cuando Juan le bautiza, y que ve al Espíritu descender como en forma de paloma sobre él, aquí es donde es ungido por el Padre y aceptado como hijo de Dios. Entonces, entendemos la gran connotación y la gran importancia que tienen las palabras de Jesús cuando habla con Juan, que no quiere bautizarlo, y le dice, es necesario que se cumpla todo mandamiento, toda justicia, todo mandamiento. Y el bautismo es un mandamiento. Así es que tenían que bautizarse.
para poder recibir el Espíritu de Dios. Pero aquí estamos hablando de hablar en otro idioma. ¿En qué idioma estaban hablando? Es muy posible que sea hebreo y arameo. ¿Por qué? Hebreo y arameo. Porque habla de que glorificaban a Dios. ¿Y quién dijo eso? Los judíos que estaban ahí. Lo cual significa que ellos hablaban el idioma que ellos estaban escuchando de estas personas, que como gentiles no tenían el conocimiento de la palabra hebrea. En otras palabras, no sabían hablar el idioma hebreo ni arameo, pero ellos escuchaban cómo exaltaban y glorificaban al eterno Dios de los ejércitos porque comprendían lo que estaban escuchando. Y esto era un testimonio para ellos, que la decisión de Dios era que los gentiles también pertenecieran al pueblo de Dios. Aquí es donde se abre la puerta para los gentiles y para los judíos. De ambos pueblos hizo uno solo. Entonces, el hablar en lenguas, en otros idiomas, no es hablar simplemente por hablar cosas, sino que se habla en otro idioma que las personas pueden comprender y entender. Por eso el apóstol Pablo decía, si no hay intérprete, mejor guárdese las lenguas. ¿Sí? Mejor, ¿por qué? Que sea una edificación para usted mismo. Porque si no hay nadie que entienda esa lengua, no hay una edificación para la iglesia. Solamente es un balbuceo y un ruido y no se va a entender qué es lo que quiere decir realmente el Espíritu de Dios. Si no hay intérprete, calle delante de la congregación, dice. No, la llegada del Espíritu de Dios no fue un escándalo, simplemente un escándalo. Fue una adoración al eterno Dios de los ejércitos en un idioma perfectamente comprensible para las otras personas. Dios es un Dios de orden, es un Dios de poder, es un Dios de fuerza. Y cuando se necesite el idioma que necesitemos en el momento en que lo necesitemos de acuerdo al proyecto de Dios, hablaremos ese idioma. Por eso que es importante que estos dones del Espíritu aparecen de acuerdo al ministerio y al tiempo y la forma en que Dios cumple un objetivo, pero jamás en la señal de las lenguas, porque es una señal, es una enseñanza doctrinal como para decir que han recibido el Espíritu de Dios. No todos lo reciben de esa manera, sino que lo reciben, ellos fueron confirmados con el bautismo, pero otros reciben al Espíritu de Dios después. Como dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo o en qué momento? De acuerdo al crecimiento y la madurez, el Espíritu Santo llegará a estar ahí en nosotros. Esto es lo que nos hace hijos de Dios, porque somos engendrados por Dios y no por la autoridad de un hombre, sino por el llamamiento del Padre. Hemos sido engendrados por el Padre en su Santo Espíritu. Así que Jesucristo es Dios, afirma el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque despojándose de su deidad, se hizo humano, siendo humilde. Y nosotros despojándonos de nuestro propio entendimiento y valores, adquirimos los valores de Dios, de su Santo Espíritu,
para dar testimonio al mundo de la grandeza de su amor, que siendo vasos frágiles, que siendo vasos de barros frágiles, nos limpia para que nosotros hagamos toda buena obra. Y una de las más grandes obras que Dios tiene para nosotros es cultivar el Espíritu de Dios en las mentes y los corazones del ser humano que el Espíritu trae a nosotros. ¿No te parece eso maravilloso? Por eso estos dones van y vienen. No es que desaparezcan, ahí están, pero no hay necesidad de usarlos. Regularmente en las casas hay un lugar donde está un rastrillo, una pala, un recogedor, una escoba o una podadora. Y todo esto son herramientas que se utilizan de vez en vez. No siempre se están utilizando y se guardan. Asimismo, hay dones que solamente aparecen de vez en vez porque así se necesita en el momento histórico que Dios lo permite. Los dones no están, esos dones ministeriales no están a nuestro libre arbitrio, a nuestra libre decisión, sino que están ahí para, de acuerdo en el momento y tiempo, de acuerdo a la gracia de Dios, fluyan de manera natural. Así es que eso es lo que nos habla en estos versículos que nos leyó la compañera Marla. Entendemos entonces, dejamos por sentado que el don de la sabiduría o el conocimiento no se pierde, permanece con nosotros, pues Dios habla a través de nosotros. Ahora bien, los dones como el don de la lengua van y vienen, tampoco se pierdan, están guardados en el Espíritu de Dios para cualquier instante en que nosotros podamos, tengamos dentro del proyecto de Dios que hablar en otro idioma. A Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Así es que si somos usados por Dios, como dice Santiago, si, si Elías, que era un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre común, con sus defectos y virtudes, oró para que el cielo no lloviera en 3 años y oró para que volviera a llover después de los 3 años. Esto significa, pues, que cualquier persona puede ser siervo de Dios. Es lo que está tratando de explicar el apóstol Santiago, que no se necesita una categoría especial para ser participantes en la obra del Señor. Si los planes de Dios en aquel momento en Elías ir a descender fuego y destruir, si en aquel momento el plan de Dios era que no diera agua a la tierra y que tenían que entender ellos, los reyes, sobre quién es el verdadero Dios y quién es la verdadera abundancia que maneja la naturaleza a su libre albedrío, dándoles a conocer y dándoles testimonio, Dios, de su grandeza, deidad y poder a través de estas acciones, como él mismo dice, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Él dice, miren esto, les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a dar abundancia hasta que sobreabunde.
Él está diciendo y le está probando el corazón del pueblo en Malaquías 3:10, cuando dice, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado nosotros?, me preguntan. Me han robado en sus ofrendas y diezmos. En eso me han robado. Y luego, para ponerse en paz con ellos, les dice, traigan el diezmo y sus ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Y verán que voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Las ventanas de los cielos? Sí, que habrá lluvia y si hay lluvia hay cosecha y si hay cosecha, pues habrá abundancia de cosecha hasta que sobreabunde. Naturalmente, las bendiciones están ahí, en la obediencia a la palabra del Señor. Podemos entender que cualquier persona puede llegar a ser hijo de Dios y puede ser participante de la gracia divina. Es lo que nos explica Santiago al respecto, que no tengamos pena ni nos cohibamos si somos llamados por Dios, si somos elegidos por Dios. No digamos como dijo Moisés, yo no puedo porque yo soy tartamudo, no puedo. Manda por el que tienes que mandar, dijo Moisés. ¿Acaso yo no soy Dios? ¿Y yo que hice la lengua? No podrás hablar, pero está bien. Conozco a tu hermano, que es un buen comunicador. Tú serás como un Dios para él, y él será tu voz, tu boca. Entonces Aarón fue la boca de Moisés. Y esto es una figura del verbo y el Padre. El Padre habla, el Padre dice, y el verbo hace. Él, Moisés, representaba al Padre y Aarón representaba al Hijo. Es un paralelo acerca de quién es Dios. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Por eso es importante comprender que los dones espirituales, todos los dones espirituales, están en el cristiano y que cada uno de esos dones sobresale según la necesidad de la congregación. Qué maravilloso es esto. Pues bien, eh, veamos lo que sigue. Bueno, sigue el versículo 9. Y ¿Estamos en tiempo o ya nos pasamos del tiempo? bueno, es que ya ni sé, Víctor, porque como iniciamos media hora tarde, son las 6:20. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Sí, lo vamos a dejar hasta ahí y para darles ya la oportunidad, sí, la oportunidad a nuestros compañeros y compañeras de que compartan ellos sobre lo que han estado escuchando o sobre cualquier otro tema o alguna pregunta, alguna asesoría que ustedes deseen, pues también con mucho gusto vamos a tratar de responder conforme a la sabiduría de lo alto y a nuestra propia experiencia de vida. Bueno, cerramos la grabación.